Para entender cómo transformar el dolor, primero debemos comprenderlo. El dolor, según los estudios de la neurociencia, no es solo una sensación física, sino una experiencia compleja que abarca nuestra mente y nuestras emociones. La doctora Candace Pert, una renombrada neurocientífica, descubrió que nuestras emociones están profundamente conectadas con nuestro bienestar físico. En su revolucionario libro Moléculas de Emoción, Pert explica cómo los neuropéptidos, que son moléculas mensajeras, llevan información entre el cerebro y el cuerpo, creando una red de comunicación que interrelaciona nuestras emociones con nuestra salud física. El dolor prolongado puede ser un villano silencioso debilitando nuestro sistema inmunológico. Por eso es crucial que encontremos formas de transformar este dolor en algo poderoso y positivo. Ahora imagina que el dolor emocional que sientes tras una ruptura amorosa o una pérdida es como un fuego ardiente. No es solo una metáfora. Estudios neurocientíficos han demostrado que el cerebro procesa este dolor de manera similar al dolor físico. Sí, duele tanto porque tu cerebro lo siente igual que una quemadura. Bienvenida a The Lounge, al Podcast. Yo soy Lola Abad, tu cómplice en este viaje íntimo y profundo de autodescubrimiento y gozoso renacimiento. Hoy comenzamos nuestro primer acto con esta primera escena llamada de Doña Dolores a Lola Lolita Lola. Así que súbele el volumen allí donde te encuentres. Coge tu bebida favorita y déjame llevarte durante estos minutos a descubrir herramientas y secretos que te ayudarán a dejar atrás el doloroso ouch y dar la bienvenida a tu vida al delicioso Empecemos. Qué emoción la que estoy sintiendo en este momento de aperturar este espacio para ti, mujer hermosa. Bienvenida a este podcast que se ha estado gestando en mi interior desde el año 2021 y que me siento absolutamente feliz, en gozo, en placer, en disfrute de estarle dando vida por fin. Bienvenida a esto que yo le llamo el gran teatro de la vida, y esta va a ser nuestra primera escena del gran primer acto que vamos a ir construyendo paso a paso cada semana a través de diferentes temas en torno al antagonista y el protagonista de esta historia. A medida que he vivido las experiencias que me ha llevado a recorrer mi espíritu en este plano terrenal, en esta experiencia llamada vida, con todos los sube y bajas y todas las volteretas que a veces suele darnos, porque a la vida le encanta colocarnos en situaciones incómodas para sacarnos de allí y permitirnos estirarnos y ver un poquitito qué más hay allá. En ese viaje de expansión, de transformación y de conocimiento me di cuenta de que el dolor, llámese un padecimiento físico, algo que estemos sintiendo en nuestro cuerpo, traducido a ese código médico llamado enfermedad, o sea, a través de una ruptura, una pérdida, una quiebra, un estado mental difícil en el cual no le encontramos un sentido a la vida, que se puede traducir en un dolor pero del alma. Y descubrí de que ese antagonista que está tan presente en mi vida y en tu vida, a veces le damos un rol protagónico permitiendo que dirija y expanda y atraiga cada vez más dolores y desgracias a nuestra vida. Pero aquí se trata de que haya solamente una protagonista, como en toda obra de teatro. Solamente hay uno que brilla y todo lo demás gira alrededor de ese personaje. Y quiero que ese personaje protagónico seamos tú y yo. Y a través de este espacio voy a entregarte un entrenamiento para que paso a paso aprendamos a habitarnos desde el gozo, el placer y el disfrute de estar viviendo en este plano físico esta experiencia de vida. Pero ya no desde el dolor, no. Vamos a convertir ese dolor en gasolina, que le prendan el motor a este carro para yo poderme habitar e impulsar desde el gozo, el placer y el disfrute, y dejar de que otros brillen o darle mi energía y mi enfoque
al afuera para centrarme a ir adentro. Porque qué divina nos vemos cuando nos vestimos de nosotras mismas, cuando nos despojamos de las máscaras, de las cargas, y aprendemos que la vida, con sus sube y bajas, sus retos y todas sus incomodidades, nos van enseñando a cómo poder ya no conectarnos con esas situaciones que a veces se nos presentan desde el sufrimiento y empezar a tener una mirada que nos conecte desde una nueva sabiduría y desde una nueva entrar en conciencia a ver las cosas con una mirada diferente y poder resolver y hacernos siempre la pregunta, ¿esta situación la puedo resolver desde el dolor o la puedo resolver conectando con una energía más sublime, como lo puede hacer algo que me genere gozo, placer y disfrute? Y a partir de allí decidir en qué me meto. Y estoy muy feliz de que me acompañes en esta primera escena. Tal vez no vamos a ahondar en temas específicos de sanación, por ser este primer capítulo, y quiero colocarte como en un contexto antes de iniciar el entrenamiento, de que sepas quién soy yo y de dónde vengo y de dónde parte esta idea de convertir el dolor en gozo y en placer. Y especialmente si haces parte de mis comunidades que me siguen desde hace un tiempo, el poder darte una respuesta a qué pasó conmigo y por qué en este momento de reencuentros aparece bajo el nombre de Lola Abaf, cuando antes la había conocido como Águila Resplandeciente. En el 2021 ya venía yo trabajando en procesos de sanación, llevaba más de 7 años viviendo experiencias y acompañando procesos a través de la medicina natural femenina y enfocada en el bienestar femenino. Todo florecía, me sentía muy empoderada, estaba fluyendo divinamente, pero en el 2021 la vida me coloca una experiencia a través de este bichito que estaba colocándonos en esa zona de inconformidad a muchas personas a nivel planetario, que vino y despertó un monstruo en mi interior, un monstruo que estaba dormido, específicamente llamado fibromialgia, el cual, gracias a todas mis prácticas, a una alimentación consciente de mi cuerpo, mi mente y mi energía, y apoyada de medicinas ancestrales, de medicinas naturales, yo simplemente lo tenía allí, dormidito, bajo control, por así decirlo. No tenía necesidad de tomar pastillas, no tenía necesidad de acudir a grandes tratamientos. A lo mucho de repente me mandaba a hacer masajes de vez en cuando, pero era una situación que yo tenía, como te digo, bajo control. Pero como no podemos controlar nada, viene en el 2021 este bichito y despierta este monstruo, pero de una forma impresionante que me desajusta la vida por completo. Empiezo a tener unos dolores intensos que no sabía cómo manejar, tuve que apoyarme ya de la parte médica, empezar a tomar las pastillas para el dolor, el desequilibrio que trajo a mi vida este dolor incapacitante, porque ya ni siquiera podía yo dedicarme a mis labores o a mis cosas, porque todo el tiempo estaba enfocado en cómo me quito este dolor de encima. Es horrible. Y eso me lleva a tener una gran depresión, a apoyarme de la parte médica para poder manejar un poco como este sube y baja emocional que estaba teniendo en este momento, y también que me permitiera dormir, porque obviamente el sueño se afectó por completo y sufría de un insomnio terrible, y eso aumentaba pues los cuadros y los signos de alarma del diagnóstico. Y esto empezó a generarme una contradicción muy grande en mi interior, porque como una mujer que viene y habla de salud y de bienestar, que se encuentra totalmente enferma, va a llevar un mensaje de esos cuando yo me sentía completamente hipócrita, me sentía incongruente? Si hay algo que me ha caracterizado a mí en la vida es ser una persona muy honesta. Yo era muy curioso cuando éramos pues más jóvenes, que vivía yo bajo mucho la influencia de mi hermana,
y llegábamos tarde a un sitio y ella venía y me decía, por favor, cuando te pregunten dices que llegamos tarde por esto y esto y esto y esto, y me daba como todas las indicaciones de lo que yo tenía que decir. Y llegado el momento, yo empezaba a sudar frío, empezaba a tartamudear, daba la explicación de lo peor y obviamente pues la persona que estaba enfrente se daba cuenta de que yo estaba mintiendo y que hacía quedar no solamente mal yo, sino también hacía quedar mal a mi hermana o a la persona que me estuviera diciendo en su momento de que mintiera. Soy pésima mintiendo, es la verdad. Entonces, yo no me sentía en ese momento en una situación de congruencia para poder transmitir un mensaje, entonces yo empecé poco a poco a alejarme de mis redes sociales y a enfocarme más en mi trabajo de sanación, que estaba lidiando una guerra con mi cuerpo impresionante. En medio de ese suceso, apareció lo que yo creí era mi tabla de salvación, que fue regresar con mi expareja, volver de nuevo a Perú y enfocarme en trabajar en una sociedad que hice con él para montar una empresa de un nuevo negocio enfocado en el rubro de la lavandería profesional, con una inversión tan alta de miles de millones allí invertida. Me empecé a echar cargas y responsabilidades encima, cada vez más y más grandes, de las cuales yo no tenía experiencia y tuve que aprender sobre la marcha a las patadas y tener una responsabilidad muy grande encima allí con las personas que confiaban en la promesa de no dañar su ropa como lo hacían las vecinas de la competencia de al lado que abundaban por la misma cuadra. Y cada vez esa bolsa de responsabilidades se fue llenando y se fue llenando y se fue llenando y yo la fui cargando y en lugar de soltarla, lo que empezó fue a haber una situación de culpa dentro de mí, de haber vuelto con esta persona, de haberme metido en esta situación. Era mi castigo por haber vuelto con él porque tenía un rollo allí tenaz en mi cabeza. Y esa mirada de mi familia de va a volver a ser una solterona jamás de sus 40 años, esto y lo otro, y una cantidad de cosas que yo me metí en mi cabeza como pajazos mentales para sostener todo eso que me estaba acabando. No tenía tiempo para nada. Yo tenía que estar a las 7 de la mañana allá frente al cañón, estar todo el día ejecutando, implementando, ordenando, haciendo cosas en pro de todo esto, manejando redes sociales, o sea, una gran cantidad de responsabilidades. Yo terminaba cerrando el espacio a las 9:30 de la noche, llegaba a mi casa a seguir cocinando, atendiendo el hogar, atendiendo a mis gatos, atendiendo a mi pareja, acabando de hacer las cosas que estaban pendientes y así venía a quedarme dormida a la 1 de la mañana y dormía 4, 5, 6 horas a lo mucho. ¿Qué empezó a pasar? Por un lado, el estrés empezó a afectar y a alimentar ese monstruo que estaba despierto y que fue creciendo cada día más. Y que como ya no me quedaba tiempo para hacer mis meditaciones, mis prácticas, ir a mi acupuntura, hacer pues las cosas que venía yo haciendo regularmente como para poder sobrellevar este tema de mi cuerpo y del dolor, empecé a automedicarme. Yo tenía autorizado por el médico tomar una pastillita en la mañana y una pastillita en la noche con una dosificación bien alta para poder mantener equilibrado el tema del dolor y eso era la recomendación médica. Pues, ¿qué sucedió? Yo empecé con 3, a tomar 4, a tomar 5, hasta que llegué a tomar 8, 10, 12 pastillas al día para sobrellevar el dolor. Obviamente mi estado emocional estaba completamente desequilibrado y con toda la frustración, la rabia, la ira, todo lo que estaba sucediendo encima, la falta de apoyo de mi pareja y un montón de responsabilidades y de cuestiones allí que solventar, pues obviamente me mantenían en estado de alerta, completamente iracunda, explosiva, reactiva, amargada. Y por otro lado, pues el autocuidado se fue al tarro de la basura. Descuidé por completo el cuidado de mi piel, me alimentaba terriblemente, aumenté casi 20 kilos
Mi cabello se empezó a caer de maneras alarmantes y todas estas banderas rojas yo las pasaba por alto porque creía que yo no podía defraudar a los otros, de que yo vivía en torno al qué dirán, qué pensarán, qué opinarán si yo suelto esta carga tan grande. No puedo hacerlo, no sabía cómo hacerlo. Pero la vida en su sabiduría supo y simplemente en junio del año pasado, hace un año justamente, de estar grabando esta primera escena para ti, la vida tenía unos planes diferentes para mí y me había enseñado una lección tan fuerte para que yo pudiera confrontarme y mirar si quería repetir nuevamente esa parte de la historia tan dolorosa o si me animaba y me impulsaba para poder conectar con una energía diferente donde pudiera llevar la mirada hacia mí misma. Y así sucedió. El 1 de junio, quien era mi pareja, me carga de la responsabilidad de mi falta de gestión emocional y de la falta de paz que le traía yo a su vida y a su hogar, y decide terminar la relación. Cuando estás viviendo los sueños de otras personas, como me pasó a mí, y estar cargando un peso tan grande que de repente te cae encima y te quiebra en 1000 pedazos, y donde realmente te crees el cuento de que has sido la culpable de todo lo que te ha llevado hasta allí en función de los demás, evitando mostrarte imperfecta cuando has dado toda la vida una imagen de perfección, de que eres capaz, de que puedes con todo, de que todo lo que llevas encima no te va a derrumbar y te derrumba, te cae encima y te quiebra, y más aún te sientes culpable y como una víctima también, sin darte cuenta de todas las agresiones físicas y psicológicas que habían detrás, pues el golpe es muy duro. Y que de allí estampillada contra el piso con toda esa mochila, que ya no era una mochila, era una tonelada de cargas llenas de dolor que cada día traían más dolores, y quedarme absolutamente sola en un país que no era el mío, sin familiares al lado, sin la pareja a un lado, teniendo que seguir sosteniendo este ritmo de vida y esta empresa y esta vaca loca en la que me había metido, abriendo los ojos y sin realmente tener una motivación de vivir. Soy una mujer que a muy temprana edad decidió y eligió no tener hijos, al menos cuando hablo con mis amigas, y que también ellas en medio de sus crisis sienten ese desaliento y esa huepucha, ¿cómo me levanto? Pues sus hijos finalmente se convierten en una motivación para ellas levantarse de la cama y seguir adelante en la lucha, como se dice. Pero cuando eres una mujer que ni siquiera tiene hijos, que tu pareja te acaba de dejar, que tienes una responsabilidad tan grande encima y que estás cargando con una enfermedad difícil de gestionar, que se alimenta con el estrés y tú lo único que tienes es un estrés constante, pues es fuerte. Entonces se convirtió en una lucha constante entre si vivir o no vivir, entre si seguir hacia adelante o simplemente dejarlo allí. Y hoy agradezco a la vida haberme sostenido, haberme contenido, haberme abrazado, haberme impulsado, haberme apoyado y dado las herramientas que me permitieran durante un año reconstruirme y salir adelante. Y hoy estar celebrando la vida a través de este espacio y ser un testimonio de fortaleza, de voluntad, de disciplina y de compromiso conmigo misma, que impulse también ese proceso que quizás estás viviendo tú, un poco difícil, un poco caótico, un poco enfocada en el afuera y en los demás, ayudando e impulsando a que los otros brillen, viviendo los sueños de otras personas y no los tuyos propios, cargando responsabilidades que no te corresponden y que quizás no sabes cómo salir de allí. Y te comprendo, a mí me pasó. Y eso que trabajaba ya en temas de sanación y de bienestar, y toqué un fondo terrible. Y por esto esta primera escena está enfocada en ello, en compartirte mi historia. Más adelante iremos construyendo escena tras escena, cada semana, espacios de nutrición desde diferentes áreas y de diferentes ámbitos. Pero ¿cómo hacerlo si no conectas con qué fue lo que sucedió en este proceso para yo poderte compartir
diferentes herramientas que te ayuden en tu proceso de sanación. Sería ilógico, como yo venir a decirte, hoy vamos a hablar de la medicina natural femenina, vamos a hablar del bienestar cuando, hombre, ¿y esta cómo llegó hasta ahí, no? Mínimamente siento que te debo eso. Y hay algo muy mágico que se me eriza la piel cada vez que lo cuento y lo comparto, y es que impulsó mi motivación para poderme poner de pie y empezar a salir adelante por mí y para mí misma. Y fue a través de un sueño. A mí me hablan mucho a través de los sueños, me llegan muchos mensajes a través desde que era adolescente, me llegaban mensajes a través de los sueños que no comprendía y que en el transcurso de evolución he podido aprender a conectarme con el lenguaje de los sueños. No los interpreto, pero sí me llega mucha información a través de ellos para mí. Y estaba una noche en medio de toda esta situación caótica de depresión, pasando mi momento de duelo por la ruptura y por todo lo que estaba sucediendo. Y me soñé que estaba por allá como en un lugar buscando algo, como una dirección. Pasaba como algunas veces por montes, había vegetación, unas veces caminaba, se sentía el camino como un poco lodoso, encharcado. Por allá terminaba montándome en un jeep que me llevaba como a otro lado y así iba teniendo un sueño que era bastante caótico cuando uno está como en una búsqueda y no sabes qué es lo que estás buscando y ves panoramas que son como un poco oscuros, que te asustan, pues obviamente era casi que una pesadilla. Cuando de repente llego a un lugar muy diferente, completamente vacío, era como si estuviera en un centro comercial, algo así como vitrinas de vidrio altísimas, completamente vacío y totalmente iluminado. Era radiante la luz, casi que me cegaba. Y había una mesa larga con una silla. Y yo decía, es que me han elegido como para ser jurado de algo, de algún concurso o algo así, por eso hay tantas luces y tantos reflectores, se ve tan iluminado. Bueno, pues yo me voy a sentar aquí en esta sillita a descansar porque estoy mamada. Y me sentaba allí. Y tan pronto me sentaba, veía a lo lejos la silueta de alguien que se acercaba. Y a medida de que se acercaba, se iba transformando en la imagen y en la figura de un hombre rubio, de ojos azules, atlético, un papacito, como una figura de un dios griego que se empieza a acercar hacia mí. Y a medida que se acerca, yo en mi estupor me levanto de la silla. La mesa desaparece, no sé qué pasó con la mesa, pero simplemente él queda frente a mí, se acerca, era una cosa que me hacía brotar mariposas de mi estómago. Y cuando yo lo veo a los ojos, se acerca y me dice, qué bueno verte de vuelta, Lola. Y cuando él dice Lola, empieza a haber una vibración energética en mi cuerpo tan fuerte. Mis células vibraban, todo mi cuerpo vibraba, a tal punto de que yo me desperté sentada en la cama temblando de esta vibración que me inundaba, me despertó y yo simplemente pensaba, wow, ¿qué pasó aquí? Esto es algo muy poderoso. Este ser es un ser de luz, obviamente, que ha venido, pero no entiendo, no comprendo qué fue su mensaje. ¿Qué es eso de qué bueno verte de vuelta, Lola? Carambas, ¿quién es Lola? En medio de esto, vuelvo y me recuesto como para movilizar toda esta energía y sentir toda esta energía que estaba vibrando todavía en mi cuerpo y me quedo dormida. Al otro día me levanto y digo, Lola, qué nombre tan chévere. ¿Por qué? Porque tenía en mi referencia, en mi cabeza, muchas canciones, películas, referencias literarias acerca del nombre Lola, Lolita, y siempre había sido como un nombre que yo referenciaba con lo sexy, con lo atrevido, con una cosa como chévere, como gozosa, no sé, como una cosa, un nombre, ese Lola, allí como vibraba como una cosa tan rica dentro de mí. Y me voy a investigar qué significaba el nombre. Y oh, sorpresa, me doy cuenta de que Lola no era ningún nombre, era el diminutivo o el apodo que le dicen a las mujeres que se llaman Dolores. E incluso hay una canción que me encanta que dice, no me llames Dolores, llámame Lola. Y es que justamente pasó eso. Y en ese momento
en el que descubro esa verdad alrededor del nombre Lola, yo digo, claro, ese ser que se me apareció en los sueños y que me llamó de esa manera, me estaba entregando el nombre de mi alma, espíritu. Pero ¿cómo carajos ser Lola cuando soy Doña Dolores del alma? Cuando estoy quebrada y vuelta una por el piso. Pucha, ¿cómo hacer? Y esa fue mi motivación. Me puse un año y le pedí a Dios, a la luz divina y al universo, que me pudieran apoyar para enfocarme en trabajar en esa búsqueda de poder llegar al momento de encarnar a Lola, pasar del dolor al gozo. Y ese acto se convirtió en la gasolina que impulsó mi vida a todos los días abrir los ojos y tener una motivación para pararme de la cama. Descubrir cómo encarnar mi versión más divina, mi versión más gozosa y placentera. Que a pesar de que vengan adversidades, yo surfeo y aprendo a gestionarme. Corto con todos los vínculos tóxicos, con todo lo que me genera dependencia al dolor. Y empiezo poco a poco en un proceso de autoconocimiento donde hubo personas y maestros, maestras que apoyaron este proceso con herramientas maravillosas, pero también que gracias a mi disciplina, a mi voluntad, a mi reafirmación, a mis propósitos y a mis metas, pude cumplirme. Y ese es el proceso que quiero compartir contigo a través de este espacio porque ha sido tan nutritivo, tan expansivo, porque me di cuenta de que estaba fuera de mi elemento, viviendo en función de los otros y en mi escenario, siendo directora y guionista, para complacer a otros, para buscar la aceptación de otros, para buscar el amor en migajas de otros. Y empecé a darme cuenta de que a medida de que empezaba a darme el tiempo, la disposición y la mirada hacia mí y empezaba a convertirme poco a poco y paso a paso en esa protagonista de mi propia historia, todo se iba transformando y tomando un color y una nota diferente. Empecé a hacer rutinas, algo tan sencillo y tan básico como cambiar hábitos tóxicos, rutinas tóxicas que te llevan a lo rutinario, al sinsabor de la vida, a colocarle picante y especias, sabores, colores, a través de las rutinas. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que solo tenemos una vida en este cuerpo. Por lo tanto, este vehículo que nos han regalado de tanta perfección, hay que cuidarlo, honrarlo, valorarlo, nutrirlo, expandirlo. Porque al final, cuando cerremos los ojos y demos nuestro último suspiro, no nos vamos a llevar dinero, no nos vamos a llevar carros, casas, no nos vamos a llevar a nuestra pareja, a nuestros padres, hermanos, hijos, mascotas. No, ni siquiera nuestro cuerpo no lo vamos a llevar. ¿Qué nos vamos a llevar? Un alma, espíritu repleto de experiencias. Y yo elegí, cuando llegue ese momento, haya coleccionado tantas experiencias para recordarme lo valiente que soy. Todos los logros que he conseguido por habitarme y darme ese lugar. Y que todo lo demás sea por añadidura, porque obviamente, entre más gozo, más cosas atraigo desde esa energía de gozo, placer y disfrute. Y si vienen experiencias difíciles, desde esa misma energía también me sostengo. Y también lloro, porque no es que deje de llorar. Y lo disfruto, porque dejé de sentirme la víctima y de hacerme la víctima a poder convertirme en una valiente. Pasar de ser la niña a convertirme en una mujer, que entre más me amo, más resplandezco, que me miro al espejo y digo qué divina me veo vestida de mí misma. Y la pregunta que te quiero dejar el día de hoy, como reflexión y complemento a esta pequeña parte de mi historia, que escena tras escena y nutriendo de sabidurías, iremos aperturando para tu proceso de sanación a través de este espacio y que obviamente te voy a compartir. Tengo miles de historias fascinantes alrededor de este proceso de sanación, loquísimas y otras bellísimas, pero con lo que te quiero dejar en este día es ¿cuánto más caos estás dispuesta a dejar entrar a tu vida? ¿Cuánto más caos estás dispuesta a seguir viviendo
por vivir en la aprobación y en el qué dirán de los demás? ¿Cuánto más caos estás dispuesta a dejar entrar que te aleje de tu propia esencia y de esa luz divina y brillante que habita dentro de ti? Es momento de despertar, es momento de aprender a ver las banderas rojas y que las respuestas solamente se hallan en tu interior y podemos hacerlo solas. Mucha parte del trabajo se hace sola, porque ¿qué pasa si encontramos maestros y el alumno no hace la tarea? Pues pierde el examen y tiene que volver a repetir el curso. Y muchas veces cuando caminamos solas no tenemos las herramientas suficientes para poder avanzar. En cambio, cuando encontramos una guía podemos ir con pasos más seguros, más firmes. Y eso es lo que quiero brindarte a través de este espacio, que es abierto para ti y para todas. De que podamos expandir nuestra alma, conectar con nuestro espíritu, conectar con nuestros deseos, nuestras pasiones, la salud, el bienestar. Y de que pasemos de la quejadera que nos trae y nos tiene constantemente el dolor, porque todos y todas somos a la final Doña Dolores del alma, desde donde lo miremos cada uno, en nuestra perspectiva. Y qué lindo poder empezar a ver la vida con ojos diferentes, desde la Lola, Lolita Lola, que también habita en nuestro interior, queriendo conectar con el descubrir, el cazar experiencias, el gozar, el disfrutar, el bailar, el reír, el gozar. Y desde ahí aprender a surfear la vida con sus olas, sus caídas y sus levantadas, que siempre van a venir. Esa es la misión de la vida, enseñarnos. Pero que sea menos duro el golpe. Aprender a mirar con qué nutrimos nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo. Es importante. Tengo un obsequio para ti, que es un bootcamp gratuito llamado Rutinas de Nutrición para tu Alma. En este momento están cerradas las inscripciones, pero puedes colocarte en una lista de espera. Debajo de esta escena vas a encontrar la casilla con el link que te lleva directamente a poder revisar la información de lo que te comparto a través de este bootcamp intensivo de 5 días de entrenamiento y que puedas registrarte para que en el momento en el que abra ya y sea una realidad que vamos a compartirlo, puedas ya terminar de hacer tu inscripción y participar de él. Un espacio completamente que entrego en agradecimiento con la vida por haberme sostenido tanto, por haberme regalado la oportunidad de estar aquí ahora viva, porque si no hubiera sido así, muy probablemente ya no estaría en este plano. Y agradezco esa bendición y por eso quiero compartirlo contigo. También te voy a dejar allí mis redes sociales para que puedas seguirme, para seguir nutriendo este proceso de expansión, de crecimiento y de sanación. Y te voy a dejar el link del libro de la doctora Perk que mencioné al inicio, por si es de tu interés adquirirlo a través de Amazon. Gracias por tu tiempo, por tu conexión, por tu escucha, por resonar con este mensaje. Espero que haya sido de semilla y de nutrición para ti. Recuerda dejar tus comentarios con qué te llevas en este capítulo, calificar este episodio y por supuesto seguirme para que estés atenta a las notificaciones de cada vez que suba una nueva escena de sanación para este gran teatro de la vida donde tú seas la protagonista que empiece a brillar y de esa forma pasar del ouch al